manera? Ya, quiero primero darles la bienvenida a esta reunión, informarles, tengo que entregarles harta información que tiene que ver con el cronograma ya de trabajo, con todas las cosas que yo ya dejé subidas en el aula, con la bitácora, con todos los elementos que yo les ordené, ¿cierto?, en el aula con pestañas, y que están ahí a la espera de ir siendo, ¿cierto?, llenados con información. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer como el checklist de las tríadas. En el caso del colegio Las Amapolas, hoy día con la Camila tuvimos la última tríada, ella se incorporó, ¿cierto?, una mega tríada que tuvimos en la mañana, por lo tanto ya estaríamos ok. Con el colegio San Andrés estaríamos ok. Y nos quedaría, ¿cierto?, Casa Montessori. Yo ya me puse en contacto con, aquí está solamente la Monse, ¿hay alguien más de Montessori, no? La Maribel. La Maribel. Sí, vienen llegando. Sí, profe, yo. Entonces, yo ya me puse en contacto con la profesora Julia, y ella me había propuesto una tríada hoy día a las 8 de la mañana, pero esta de las amapolas es una tríada que nos fijaron desde el colegio, por lo tanto no hubo posibilidad de que yo me reuniera con ella hoy día. Y ella me dio dos propuestas más de horario, una que era mañana, creo, en la tarde, y en la tarde puede ser complicado por el tema de asignaturas, y la otra era el miércoles a las 8:30 de la mañana. Entonces yo anoche le contesté a Julia y le dije que el miércoles a las 8:30 era un buen horario, ¿cierto? Pero todavía no me ha contestado. Ella me contesta los correos como tarde, entonces es probable que hoy día en la noche, ¿cierto?, ella vea su correo y me diga que sí, porque es el horario que ella me ofreció. También me contacté con Ariel y quedamos sí en que íbamos a buscar un horario. Ariel me contestó de vuelta y quedamos en que íbamos a buscar un horario, pero él no me propuso ninguno, ¿ya? Así que quienes están con Ariel, también les pido si lo pueden gestionar y yo me pliego sin ningún problema. El jueves a la 1 va a haber una tríada donde va a estar la profesora Camila Navarro y hay otra profesora más que va a estar en esa tríada, que es una tríada que está organizando la profesora Delia, que es de la mención de ciencias, y acordamos en nuestra reunión de tutoras que nosotros nos sumáramos a esa reunión donde está la Camila y hay otra profesora más. Sóplenme nombres. No es Ana, porque de Ana todavía no he tenido ningún... Jimena. Jimena con J, ¿cierto? Jimena. Sí, Jimena, ella está conmigo. ella, con Jimena. Entonces, el jueves a la 1 de la tarde, de hecho yo tenía clase, así que tuve que hacer ahí unos enroques para terminar un poco antes. El jueves a la 1 nos sumaríamos a la triada donde va a estar Camila y Jimena. Me estaría faltando entonces fijar con Ariel. Cami Silva, tú estás con Ariel, ¿cierto? Entonces, ve la posibilidad de buscar un horario con Ariel, yo me sumo a alguna posibilidad que ustedes vean por ahí, porque él me contestó el correo, pero no me dio ninguna posibilidad de horario así como al tiro. O sea, para que Disculpe, ¿el jueves? El jueves a la 1, Monse, con Gracias. Camila Navarro y con Jimena. Y nos estaría faltando la profesora Ana Saavedra, que es con la única que todavía no he podido contactarme. Profe, pero usted ya le escribió. Sí, yo le escribí el día que... Ya que ella la semana pasada me habló para preguntarme respecto a la tríada, entonces quizás mañana mejor, como por la hora hoy día, le puedo enviar un WhatsApp Ya, para Monse, decirle que usted le envió un correo. y si tú puedes fijar con ella, por ejemplo, el viernes, yo me acomodo en cualquier horario en que ustedes podamos encontrarnos para que no pase más allá de esta semana, ¿ya? ¿Solo el viernes Puede o ser cualquier día de la semana? sí, puede ser. Lo que pasa es que puede ser tengo consejos esta semana de citados por Damari, entonces me quedan súper pocos espacios, entonces si pudiera ser el viernes, yo me acomodo, ¿ya? En cualquier horario, ¿ya? En cualquier horario, de AM o PM. Profe, Dígame. yo con Ariela hablamos en la mañana y tenemos dos opciones para reunirnos. El miércoles a las 11 de la mañana Uh-huh. y el viernes a las 11:45.
No sé Ya, cuál le acomoda más a usted. el viernes a las 11:45. Ya. ¿Me lo puedes poner en un correo, Cami, por favor? Sí, profe. Ya. Con copia Ariel. Ya, estas son tríadas que están durando. Hoy día tuvimos una multitudinaria y aún así no nos extendimos tanto porque los profesores están súper sobrepasados de trabajo. Entonces es una tríada más bien para formalizar en el caso de Casa Montessori algunas cosas que ya están ocurriendo. Por ejemplo, el hecho de que efectivamente en Casa Montessori no van a trabajar con grupos pequeños, ¿ya? Eso yo ya lo tengo súper claro, que no hay ni una posibilidad de segmentar a los cursos, pero no crean que es el único colegio donde va a ocurrir así. En otros colegios, como en el caso tuyo, Javi Palacios, que tú me hablabas hoy día, de que vas a trabajar con el grupo completo, ¿cierto? Sí, yo trabajo con los dos Sí. cursos completos, Claro, porque los profesores expresaron de que en el caso de quinto querían que estuviese con con los los dos dos grupos que grupos, se armaron. con los dos grupos porque se necesitaba igual además reforzamiento. Mm. Y en el caso de primero básico, yo estoy, bueno, en ambos estoy con Sigrid, pero en el primero básico cada una se hizo cargo de una asignatura completa. Ya. Entonces el profesor, para ambos grupos. Ya. Y eso, entonces nos dieron los cursos completos y todo. O sea, nosotros partimos con esta idea de los grupos pequeños, pero la verdad es que hemos flexibilizado por las necesidades que tiene el colegio, ¿ya? Así que no sé, no hay ningún problema si le dimos hartas vueltas el viernes que tuvimos reunión de tutoras por algunos instrumentos que estaban pensados para grupos pequeños, que finalmente terminamos por usar la fórmula más salomónica, que fue eliminar aquellos documentos que iban a ser complejos para sobre todo para algunos colegios. Yo sé que en Casa Montessori hay algunas estudiantes, creo que no es el caso de ninguna de las que está aquí, que está con unos talleres, están haciendo horas en unos talleres. Y en esos talleres podía que los alumnos rotaran, entonces era difícil usar algunos instrumentos, y al final Yo como estoy en taller de apoyo. tú estás en taller de apoyo, y en el Lo que taller de pasa es apoyo, que lo que pasa es que el primero básico en que estoy está la profe y las dos asistentes. Una de las asistentes se fue a un tercero básico, la otra asistente tomó talleres que la otra dejó, entonces quedó la profe sola. ya, Entonces estamos yo con Pía, que está en otra mención, pero estamos las dos en el mismo primero, tomando como esta tarea de asistente de, por ejemplo, la profe está viendo otras cosas mientras nosotros estamos viendo a los niños, de la mano, por ejemplo, en el taller de apoyo, como usted dice, van rotando los niños, sí, van rotando los porque ahí se conecta el niño que quiera, Sí. y ahí se trabaja con materiales que la profe dispone, y nosotros trabajamos con los niños en el taller con el material que ella diga que toca en ese momento. Bueno, fue una de esas las consideraciones que tuvimos para sacar una planilla gigante que había que hacer de seguimiento de cada niño, y que ya no está. El sentido de la reunión de hoy día era justamente para informarles que esta semana entonces, si pudiéramos agendar una con Ana, haríamos la ronda de las tríadas con el colegio Casa Montessori, y mostrarles también el plan de evaluación de la asignatura. Entonces yo les dejé todo listo en el aula. De hecho, este va a ser como nuestro link permanente también de conexión para cuando nos reunamos todas juntas, o también para cuando nos reunamos por equipo. También comentarles que yo estoy súper llana en este momento a recibir todas las solicitudes de mirar materiales que ustedes están diseñando, sean o no de la asignatura de lenguaje. Ustedes, si tienen observaciones, tienen alguna duda o quieren, ¿cierto?, pasar por otro filtro el material que están diseñando, sobre todo en los colegios donde les piden, ¿cierto?, que ustedes estén a cargo del diseño de los materiales, porque puede que en otros les digan, oye, prepárame esto, y es una cosa más dirigida, pero cuando ustedes están en plena libertad de hacer diseño de materiales, no duden en esta época en mandármelo, porque sí, luego ustedes van a tener que, cada cierto tiempo yo voy a irme juntando también de manera individual con ustedes para ir chequeando también los materiales, especialmente los que tienen que ver evidentemente con la mención, ¿ya? Para Profe, ello, una duda sí, dígame. con eso. Es que a nosotros el profesor de primero, por ejemplo,
nos dijo que, ¿cómo se llama? Que nos iba a dar los objetivos y íbamos a planificar, que nos teníamos que planificar y que lo teníamos que entregar la próxima semana. Que tenían que planificar. Sí, que nos iban a dar como los objetivos y nosotros nos pasó la matriz de planificación, todo, y que con eso teníamos que nosotros planificar y se lo tenemos que mostrar la próxima semana y él nos lo va a retroalimentar el jueves. Ya. Entonces, yo quiero saber, ¿la planificación a usted también se la tenemos que pasar? Por supuesto que sí. Ya. Por Y supuesto. eso, o sea, nos dio una semana y media en el fondo, porque todavía no nos dan los objetivos, se supone que nos los da el miércoles, pero, o sea, lo tenemos que mandar paralelamente igual. Sí, pues sí, sí. Además me interesa mucho conocer el formato con el que ellos están planificando. ¿Ya? Ya. Súper Igual lo interesante. tengo, no sé si ellos Sí, quieren que se lo envíamelo. envíe. Envíamelo. Ya. También quiero mirar el formato del Colegio San Andrés, chiquillas, porque ellos están planificando con planificación inversa o planificación hacia atrás, y también quiero mirarlo, ¿ya? Entonces, vayan enviándome, por ejemplo, lo que yo hacía el año pasado con mis estudiantes de práctica final, es que tenían todo en sus drive, y me compartían el link, entonces yo podía entrar a mirar sin que me estuvieran así como adjuntando archivos cada vez que me querían mostrar algo, y al final quedaba todo allí, ¿ya? Eso, profe, yo le quería contar que yo me había comprometido con mandarle la planificación de Casa Montessori. Ellas trabajan todo con Drive y como que Sí. nos comparten los Drive, pero como aún no planificamos, nos comparten las planificaciones, pero como lectora sí puede ser. Entonces no hay mucho de lo que podamos hacer como de descargarlo o algo así, porque podemos mirarlo nomás. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que apenas nosotras planifiquemos, Sí. le voy a mandar a usted la matriz que nos va a mandar el colegio, las profes, obviamente, para nosotras planificar. Sí. Y otra cosa, profe, quería consultarle, las triadas son muy largas, lo que pasa es que yo a las No, 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 9 no, no, tengo no, no. clases, entonces de 8:30 a 9 tendría No, clases con los de primero, entonces estaría como saber no, cuánto no, es el no. tiempo. Las tríadas son, las estamos haciendo 20 minutos, 25 minutos como máximo, ¿ya? Ya, profe, eso era. Gracias. Sí, sí, es súper importante que me puedan compartir los formatos de planificación, porque eso va a permitir, ¿cierto?, que yo los pueda integrar a los talleres de mención, que son los que tengo que organizar para que nosotras trabajemos y que son parte de las actividades evaluativas que ustedes van a tener durante este semestre, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí les estoy mostrando el aula. En el aula les dejé puesto el cronograma aquí en la primera pestaña. Luego les dejé una pestaña con una bitácora que está abierta, es una URL que las lleva a un drive, ¿cierto?, en el cual sí son lectoras y editoras, porque van a tener que estar permanentemente ingresando, ¿cierto?, datos allí. Luego hice una pestaña por las dos actividades calificadas que ustedes tienen. La 1 que tiene que ver con contexto, y la 2 que es análisis de datos, ¿cierto? Y evidencias tomados desde la práctica. Luego hay un taller de políticas que es de la UPRA, de la unidad de práctica, que es esta unidad transversal de la universidad, que nos solicita que nosotros dispongamos para ustedes un taller de políticas, que lo hacen ellos. Yo simplemente les cuelgo los materiales y les subo una evaluación formativa. No tiene nota ese taller para ustedes, para los de intermedia sí tiene, pero es un taller que está súper interesante en términos de que ustedes puedan darle una vuelta a cosas que tienen que ver con el marco legislativo, la evaluación, la Ley General de Educación, etc. Luego dejé una pestaña para los talleres de mención, que este semestre son 3, ¿cierto? Y que están calendarizados ya. Una pestaña para una actividad que va a realizar la carrera, y que es, así como hay una invasión lectora, que yo no sé si ustedes fueron parte, la conocieron en algún minuto. Este año estamos nosotros ya desarrollando la propuesta de la invasión lectora, y esa invasión lectora, ¿cierto?, al igual que el año pasado, se va a hacer virtual. Ustedes van a conocer, ¿cierto?, la difusión que se va a hacer, y que a su vez ojalá la puedan hacer en sus colegios. Y así como la invasión lectora, va a haber este año una invasión patrimonial.
¿ya? Que es una instancia que está a cargo, va a ser dirigida por la profesora Damaris Collado y que va a invitar a participar a todos los practicantes con sus centros de práctica. Es una instancia súper interesante que tiene mucho que ver con esta idea. Yo no sé si vieron ustedes esa señora que estaba en el sur de Chile y que impidió que un alcornoque fuera cortado, bueno, eso es patrimonio, po. Eso es patrimonio, y fue tal su gestión, ¿cierto?, que el municipio terminó trasplantando el alcornoque, que era un árbol muy antiguo, a un vivero municipal, no sé dónde lo pusieron, porque por ahí iban a construir una calle y evidentemente iban a cortar el árbol. Una actividad similar es la que vamos a hacer este año, ¿sí? Bajo la conducción de la profesora Damaris, porque vamos a ir a indagar, ¿cierto?, el patrimonio de los niños. Y cuando hablamos de patrimonio de los niños, son todas aquellas cosas que para los niños son parte de sus tesoros. Entonces vamos a hacer una actividad bien bonita donde ustedes con los niños van a recolectar este patrimonio a través de fotos, y eso va a formar parte de una publicación. Entonces la profesora Damaris va a hacer como una suerte de taller de inducción para esta conceptualización de patrimonio. Y además dejé una pestaña para registro de materiales en que espero que ustedes puedan subir un drive o hacerse una carpeta en la que permanentemente puedan estar subiendo materiales y que queden aquí centralizados. ¿Por qué me interesa tenerlos en el aula? Porque de pronto, ¿cierto?, nuestros estudiantes hacen unas cosas tan increíbles que yo necesito que queden para la posteridad. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo guardadas de las prácticas del año pasado cápsulas, tengo guardadas guías, tengo guardadas, ¿cierto?, seguimientos que se le hicieron a niños a partir de indicadores de evaluación, y todas esas cosas, ¿cierto?, son dignas de preservar y que estén en un lugar oficial de la universidad, ya como es el aula virtual. Entonces, en esta primera pestaña vamos a mirar el cronograma. Aquí está el cronograma, ¿ya? Si ustedes se fijan, es un cronograma que parte antes incluso de la fecha de hoy día, porque esto ha estado, ¿cierto?, en redacción, en evaluación, hasta que finalmente nosotras le dimos la última mirada a las tutoras el día viernes, y este es el documento oficial. Estamos técnicamente aquí, ¿cierto?, hasta el lunes 5, es decir, hasta la semana pasada todavía se podían realizar trías, y esta semana también se están realizando. Así que les pido, ¿cierto?, calma y paciencia ahí, porque de hecho hoy día tuvimos una tríada, el miércoles, el jueves y el viernes vamos a tener todavía tríadas con Casa Montessori y con otros colegios también. Entonces, esta semana lo que corresponde, ¿cierto?, es que yo les informe los talleres de inducción, no tienen fecha todavía, que tienen por el solo hecho, ¿cierto?, de iniciar su práctica, tienen la posibilidad de tener estos 4 talleres formativos, que son talleres que el año pasado el Ministerio de Educación sugirió que las universidades dictaran a los estudiantes en práctica como parte del programa Tutores para Chile, que es este programa orientado, ¿cierto?, al trabajo con grupos pequeños, que fue algo que sí hicimos así muy sistemáticamente el semestre pasado, pero que este semestre lo hemos adaptado a la naturaleza de los centros de práctica. Entonces, ustedes van a tener 4 talleres cuyas fechas se van a informar en la medida que estos talleres ya estén, ¿cierto?, con quienes los van a dictar dispuestos, ¿cierto?, con horario a poder dictarlos. Van a tener un taller que se llama Contención Emocional, que es un taller que el año pasado lo dio la Escuela de Psicología, con una psicóloga, y que estuvo bien interesante. Fue un taller cortito, pero bien interesante, acerca de cómo trabajar el tema, ¿cierto?, de nuestra propia contención emocional y lo que le está pasando a los niños que están allí en esta educación a distancia, y a los profesores, y entregó algunos consejos bien interesantes. Luego van a tener un taller que se llama Aprendizaje en Grupos Pequeños, que es un taller que da la carrera de Educación Diferencial, porque como ustedes saben, ¿cierto?, las educadoras y educadores diferenciales son los que manejan al dedillo las metodologías para trabajar de manera más focalizada.
van a tener los talleres de currículum priorizado, de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, historia, en que ahí las tutoras nos vamos a rotar para poder, ¿cierto? En mi caso, ¿cierto? Voy a dar el taller de currículum priorizado de lenguaje, probablemente yo con otra profesora, y allí, ¿cierto? Se invita a los estudiantes de práctica intermedia y se invita también a ustedes en este caso. Y lo mismo en matemáticas, en ciencias naturales, etc. Son talleres que van a estar a cargo de las mismas tutoras. Y además hay un taller de uso de tecnologías que se lo da la Escuela de Pedagogía en voz de algunos de sus profesores. Entonces esos 4 talleres son talleres de 1 hora más o menos, van a estar dentro de sus horarios de práctica y no tienen calificación, pero sí son una suerte como de requisito, tienen asistencia obligatoria, ¿ya? Luego, me corresponde, solamente me voy a referir en esta vuelta a las semanas 6 y 7, donde están las actividades calificadas, que si ustedes se fijan, van a tener harto tiempo para que ustedes las desarrollen, que son estas actividades centralizadas, no las de mención. Van a tener que realizar una actividad calificada 1 que se denomina informe de contextualización, y que es en el fondo, ¿cierto?, el mapeo del territorio en el que ustedes están realizando su práctica, y para ello, ¿cierto?, vamos a poder acceder a alguna información que yo les pueda proporcionar respecto de cómo llegamos a esas fuentes de información que nos permiten construir este informe. Entre ellas, por ejemplo, para quienes han tenido la posibilidad de explorarlo, está el CIMSE, la página cimse.cl, donde uno pone el nombre del colegio o el RBD, ¿cierto? Que es un número, pero si no lo tienen, el nombre del colegio. Y esa página, la página del CIMSE, no solamente nos permite llegar a los resultados de las pruebas estandarizadas, sino que también información acerca del grupo socioeconómico, en que está catalogada esa escuela. Profe, ¿qué pasa si el colegio no está adherido al Ministerio de Educación? No ¿El da Casa la Montessori no está adherido al Ministerio de Educación? Bueno, habrá otras fuentes de información, po. Habrá otras fuentes de información. ¿Cuáles otras fuentes de información? El proyecto educativo del colegio, la página web, que independiente de que den CIMSE o no den CIMSE, sí esas cosas están, ¿cierto?, en el espíritu de cualquier colegio, porque el colegio, en este caso el Casa Montessori y otros muchos colegios en Chile, lo que hacen probablemente es rendir, o sea, no probablemente, tiene que ser así, rinden, están en el fondo examinados por el Ministerio de Educación, ¿ya?, quien les da una suerte de certificación a los estudiantes de ese colegio. No me acuerdo bien cómo es la nomenclatura, pero no hay colegios en el fondo que funcionen de manera tan autónoma sin la supervisión final del Ministerio de Educación. Y para ello, igual va a haber un proyecto educativo. Por ejemplo, yo he mirado la página web el Facebook de Casa Montessori, y ahí hay muchísima información acerca de el paradigma en el que pues, se posiciona el colegio. Pero en términos generales, ustedes tienen varias fuentes, que pueden ser fuentes que son los profesores, los mismos profesores, estudiantes, apoderados. Si esto fuera, si usted estuviera yendo al colegio, por ejemplo, yo la mandaría al CRA a buscar información, además de todo lo que el colegio tiene escrito acerca de su propio proyecto educativo, sus reglamentos, el cómo se organizan los cursos, cuántos estudiantes hay. Probablemente el colegio, aunque sea Montessori, aunque sea el Casa Montessori, sí debe tener alguna idea respecto a la situación socioeconómica de su familia, el tipo de padres, si son padres en su mayoría profesionales, si son padres en su mayoría que no han terminado la escolaridad. Todos esos datos ustedes van a tener que recopilarlos en una estructura que les va a permitir, ¿cierto?, entender la propuesta educativa del colegio,
¿ya? Todos los datos sirven. De hecho, por ejemplo, les comento que la Connie, ¿cierto? Con la Angélica, me mandaron unos datos valiosísimos acerca del diagnóstico integral de aprendizaje que implementó el colegio donde ya están haciendo la práctica, y uno lo mira, yo lo miré, de hecho lo trabajé ahora, chicas, se los agradezco porque lo trabajé con los estudiantes de práctica intermedia, ¿ya? Y les mostré todos los datos que una evaluación puede brindarnos para entender, ¿cierto?, la naturaleza de ese establecimiento. Y ahí entonces hacemos una mirada al colegio, pero después hacemos una mirada al grupo. Si es cuarto básico, cuántos niños lo componen, si es tercero, primero, el curso que sea, cuántos niños lo componen, cómo están organizados esos niños en términos, ¿cierto?, de cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, si hay estudiantes que son repitentes o no, cuántos tienen algún tipo en el caso, ¿cierto?, de los particulares subvencionados municipales, tienen algún tipo de diagnóstico, ¿cierto?, que les permite recibir la subvención del proyecto de integración escolar. Si es en el caso del Casa Montessori, si hay niños que estén siendo atendidos, por ejemplo, por psicopedagogos externos al colegio, todos los datos que ustedes puedan conseguir y que les va a permitir configurar el contexto. Ese informe tiene una estructura, que yo se las voy a mandar también, donde está como el índice de aquellas cosas en las que ustedes tienen que poner foco. Ese informe se entrega por aula el 3 de mayo, o sea, tienen harto tiempo para construirlo, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, van a tener una segunda actividad calificada, que sigo dejando fuera los talleres de mención, una segunda actividad calificada, y se las muestro al tiro porque siempre tienen que pensar en que todo lo que hagan, tienen que ir dejando evidencia y recolectando evidencia también. Porque tienen una segunda actividad calificada que es un protocolo también, que se denomina, ¿cierto?, reflexión sobre la toma de decisiones de la enseñanza. Y en este protocolo ustedes ya van a analizar la propuesta educativa con la que han venido trabajando, la propia y la del curso, y la pueden focalizar, ¿cierto?, en primer ciclo o segundo ciclo, es decir, en la mención o en los cursos de primer ciclo, y ahí se hace un análisis más pormenorizado de todo el trabajo que ustedes han realizado en el contexto de su práctica. ¿Ya? Les digo eso porque tenemos que mirar después en fino la estructura, qué sé yo. Eso es con entrega el 21 de junio. Entonces tienen estas dos actividades calificadas, bien distanciadas en el tiempo, y además van a tener 3 talleres de mención. Así que tengo una pregunta acá. Sí, dígame, Constanza, interrumpan nomás. Ya, ¿dónde está inspirada la cosa? Profe, tengo una duda. Es que el otro día, hace como 2 reuniones atrás, estábamos hablando con la profe Isabel de Colegio San Andrés, y yo le dije que yo recordaba por las prácticas anteriores que había una instancia donde uno debía realizar un protocolo de contextualización y pedían o era necesario dar ciertos datos del curso, de sus familias, de los grados de escolaridad de los padres, cosas así. Entonces yo le dije que veces anteriores uno accedía a ello a través del libro de clases, cosas así, cuando uno estaba presencialmente, y le pregunté si ellos tenían como una especie de libro de clase o algo así, y ella dijo que no, etcétera, y me dijo, igual esos son como datos privados del colegio, yo no creo que se pueda acceder a eso, dijo así. Entonces, en ese caso me gustaría saber si usted puede gestionar eso, porque se veía como muy segura en la información que nos daba de que es difícil acceder a esa clase de información. Entonces, quizás es necesario que usted le diga, usted se dirija a ellos para que sepan que sí es necesario, porque quizás ya no cosas Sí, tan mira, detalladas, pero sí uno debe tener una idea. entiendo que esta es una discusión antigua, Connie, la de los datos sensibles del libro de clases. Claro, efectivamente, cuando ustedes sean profesoras jefes, ¿cierto?, se van a dar cuenta que los libros tienen toda una primera sección donde uno individualiza al estudiante con su padre, su madre, si es que la tiene, la persona que oficia como apoderado, y en esa parte del libro de clases uno tiene que poner, por ejemplo, entre otras cosas, el nivel de escolaridad de los padres, ¿ya?
no es mucho más que eso, más que el nivel de escolaridad de los padres, y en el caso de primero básico y primero medio, en los colegios no particulares, ¿cierto? Se solicita además llenar todo un formulario, que yo lo he llenado como apoderada y como profesora, sí con información detallada acerca de la familia, ¿cierto? Con la que vive el niño. No es necesario que lleguemos a ese nivel de detalle. Basta, Constanza, con que tú revises los datos que la página del CIMSE tiene sobre la escuela. Ahí te va a decir cuál es el nivel, ¿cierto?, socioeconómico de las familias y la escolaridad promedio que tienen. Porque CIMSE recoge esos datos y CIMSE los publica. Y los publica así en términos genéricos. Pues. Los publica justamente para que uno pueda mirar los resultados de una escuela y entienda esos resultados para comparar esa escuela con otras escuelas similares. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo no podría comparar el desempeño del colegio San Andrés, por ejemplo, con el del seminario San Rafael, porque la naturaleza, ¿cierto?, socioeconómica de esos niños es distinta, el nivel de escolaridad de los padres es distinto, y si algo nos ha enseñado la investigación es que factores como la escolaridad de la madre tienen incidencia en el aprendizaje de los niños. Entonces te dice, esta es una escuela que es de nivel socioeconómico medio alto, medio bajo o bajo, por lo tanto si es medio bajo, solo yo puedo comparar los resultados de este colegio con otros colegios que tienen el mismo nivel socioeconómico medio bajo. Y eso quiere decir que los padres ganan, revísenlo en la página del CIMSE, ganan entre 250 y 311.000 pesos y que tienen una escolaridad promedio de 10 años. Y esos datos están y con esos datos nos podemos mover, ¿ya? Que son datos genéricos acerca del colegio, ¿ya? Genial, profe, gracias. Ya, entonces, todas las fuentes de información que ustedes puedan, por eso les digo, los profesores, y ahí yo les voy a enseñar qué hacemos, por ejemplo, cuando es el profesor su fuente. Entonces yo no me hago problema, les indico cómo referenciamos bibliográficamente en el fondo el que nuestra fuente sea un profesor que te dijo que el proyecto educativo, tal o cual cosa, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a revisar en detalle para que ustedes puedan sumar todas las fuentes que les permitan como configurar la naturaleza del curso y además la propia observación. Cómo son los niños con los que ustedes están trabajando, ¿ya? Se observa, no sé, lo podemos pensar en términos como de si son muy chiquititos, se observa, no sé, desarrollo de función ejecutiva, autonomía, todas las cosas que se puedan mirar con ojos de profe. Bueno, aparte de eso, ¿cierto? Ustedes van a tener acá, aquí dice martes 27 a las 8:15, está calendarizado el taller de invasión patrimonial del que yo les había comentado que va a estar a cargo de la profesora Damari, que es un taller para todos los estudiantes en práctica y que en el fondo ella va a contextualizar este proyecto del que ustedes van a tener que ser parte. Y luego están los talleres de mención. Están por ahí, por ejemplo, el taller 1 de mención, es la semana del 3 de mayo, yo lo voy a dar y ahí probablemente les voy a dar 1 o 2 semanas para que ustedes lo desarrollen, porque idealmente esos talleres de mención son implementando, ¿cierto? Y recogiendo evidencia de lo que ustedes estén trabajando, si es comprensión lectora, si es oralidad, si es escritura, ahí lo vamos a ir viendo. Y si ustedes se fijan, están distribuidos a lo largo del semestre. El taller de mención 2 es a finales de mayo y el de mención 3 es a mediados de junio, ¿ya? Aparte de eso, van a tener algunos otros talleres que son no calificados, que son como actividades de perfeccionamiento. Van a tener, por ejemplo, a fines de junio, uno que fue muy bien valorado por nuestros estudiantes el año pasado y que fue un taller sobre carrera docente y aspectos laborales. Y ahí tuvimos personas invitadas, de hecho tuvimos una profesora que fue parte del postítulo en el que la carrera, ¿cierto?, tiene, o sea, adjudicado.
y ella dio un taller sobre aspectos laborales, todo lo que usted tiene que saber en términos como de la legislación vigente, desde cómo, por ejemplo, se trabaja una liquidación de sueldo hasta los derechos y deberes que nosotros tenemos como profesores, que son aspectos que por mucho tiempo los estudiantes nos decían, los egresados nos decían, de esto no sabemos nada, ya no sabemos nada, no sabemos si podemos o no negociar un sueldo. De hecho, yo este verano, por ejemplo, mi estudiante en práctica del año pasado todavía me escribían y me decían, profe, tengo una entrevista de trabajo, pregunto cuál va a ser mi valor hora o no, cuál tendría que ser, profesora, mi valor hora en este colegio. Entonces, todas esas cosas son súper importantes porque los profes en general sabemos muy poco acerca de aspectos legales de nuestro trabajo, si nos regimos por el Código del Trabajo, si nos regimos por el Estatuto Docente, y entonces hay un taller allí, ¿cierto?, que les va a permitir explorar esos aspectos. Y el plan de evaluación en su totalidad es este que ustedes ven acá. El informe de contexto vale 10%. El protocolo de reflexión sobre la toma de decisiones, 15%. Los talleres de mención 1, 2 y 3, 15%. La bitácora, a la que todavía no me he referido, 10%. La visita al aula, es decir, cuando yo vaya, y esto está acordado con los colegios, vaya a una sesión que evidentemente la vamos a negociar. Yo no voy a llegar de improviso, no podría en estas circunstancias con un link que alguien me dio y me voy a meter una clase, sino que lo vamos a acordar cuando usted me va a invitar a ver su clase. Y el promedio de evaluación de los mentores, su mentor de primer ciclo con el de mención, 20%, y la autoevaluación, 10%. Eso es lo que compone la ponderación, ¿cierto? Y eso tiene una nota final, que es su nota final. No hay evaluación clave, ni examen, ni ninguna otra instancia evaluativa que no sea estas que están acá, ¿ya? A lo único que me falta referirme es a la bitácora, que es un documento que yo les he dejado solito en una pestaña, me estoy moviendo para el aula, y que está aquí. Es una bitácora que está en línea, ahí, es un drive que yo les compartí y que ustedes pueden acceder, ¿cierto? Si es que guardan como lo guardan en su unidad o pueden acceder desde el aula, que es este documento, lo estoy abriendo, están puestas como editoras, por lo tanto, pueden acceder inmediatamente. Uy, que se da vuelta el circulito. Profe, tengo una duda. Dígame. Al igual como está la página del CIMSE, en nuestro colegio, como hacen exámenes libres, ¿existe alguna página en donde podamos acceder como Tendría a un que ver, porcentaje de datos de lo que se obtiene en ese colegio a través de los exámenes libres? sí, tendría que, dame, porque sabes que nunca me había tocado un colegio, en colegios particulares muchísimos, pero uno que no del CIMSE, ¿cierto? Es súper, súper poco frecuente. Por lo tanto, como no están esos datos del CIMSE, y el colegio debe rendir estos exámenes frente al Ministerio de Educación, debe haber alguna parte del ministerio donde estén esos datos. Así que hoy día en la noche, Monse, me voy a dar una vuelta por ahí mirando a ver qué encuentro, ¿ya? Pero así como decirte de buenas a primeras, no lo sé. No lo sé, tendría que explorar, ¿ya? Y tengo otra duda más. Lo que pasa es que cuando tuvimos una reunión con Rodrigo, el director del colegio, una de las compañeras les preguntó sobre los apoderados. Y él, la verdad, fue bastante ambiguo en cuanto al tema. Para el protocolo de contextualización, si yo he llevado registro como de todas las reuniones y de las clases como una especie de bitácora de práctica, ¿puedo referirme a mi bitácora Sí, o necesariamente...? No, puedes usar tu bitácora como fuente. Ya. Por eso lo que yo les decía es que yo adapté hace unos años atrás
una fórmula para poder autorreferenciarse con las notas que uno lleva, ¿cierto? O las conversaciones que uno tiene, porque por ejemplo cuando estas prácticas se desarrollaban en los colegios, yo le decía, vaya donde la persona del CRA y pregunte, vaya al casino y pregunte, vaya donde el paradocente, inspector y pregunte. Entonces ponían allí conversación sostenida con encargada de biblioteca, por ejemplo. Y eso no hay problema de que ustedes usen sus propias fuentes para construir el contexto, ¿ya? No hay problema. Ahora, la Monse dijo algo súper interesante, que es que ella llevaba sus propias anotaciones. Yo sé que en Casa Montessori ya llevan un par de semanas, ¿cierto?, de trabajo efectivo, y esta bitácora yo se las vengo mostrando hoy día. Bueno, estas son decisiones que no pasan por mí, sino que son del equipo, de que pudiéramos liberar estos instrumentos en esta fecha. Y si ustedes se fijan, esta es una bitácora en línea que la pueden empezar a construir. Ojo, en Mira, Casa guachi, Montessori esta semana yo creo que será posible. la pueden empezar a construir desde aquí en adelante en este formato. No es necesario que pasen el limpio, a menos que quieran, por supuesto. No es necesario que pasen el limpio las semanas anteriores, porque yo se las estoy presentando hoy día. ¿Ya? Es como cuando usted lo agrega en un WhatsApp de un grupo y para atrás ya no vio ninguna conversación. Y parte las conversaciones de aquí para adelante. Entonces, abajo hay pestañitas que dicen profe 1, profe 2, profe 3. Usted siéntase, ¿cierto?, en la libertad, lo voy a abrir. Si ve que en la pestañita no hay nadie, como son editores, le cambian el nombre. Ya me imagino que todas saben hacer eso, se posicionan en la pestaña y le cambian el nombre. Aquí no me dio las pestañitas. Tengo otra duda. Lo que pasa es que dice actividad realizada y nosotros al menos en Casa Montessori muchas veces vamos a observar. Algunos vamos a empezar a implementar, otros no, pero sería en ese caso observación. Observación y acompañamiento, ¿sí? Observación y acompañamiento. Yo tengo otra duda. Aquí no hay un afán de mirar, de fiscalización. Ojo, esta no es una planilla de fiscalización, es decir, yo no voy a entrar a mirar si ustedes están haciendo o no están haciendo, porque la realidad de los colegios, ¿cierto?, es tan diversa que sería imposible e inútil tener una intención fiscalizadora. Entonces, si usted dice observación, es observación, porque es muy probable que la mayor parte del tiempo sea pura observación, porque a los profes les cuesta soltar los cursos, no van a llegar y se los van a pasar y usted todas las clases va a tener allí algo que contar. Si es observación, es observación. Hora, fecha, curso, actividad realizada, la que sea, ¿cierto? Acompañamiento, no sé, hizo la introducción de la clase y eso fue lo que hizo. Tenía un jueguito, usted construyó un WordWall, tenía un Genially de motivación inicial para la clase y luego la clase la desarrolló el profesor o profesora, no hay problema, ¿ya? El horario y tiempo invertido, 10 minutos, 5 minutos, la hora completa, no hay problema. El objetivo curricular, si es que, ¿cierto?, lo tienen a la vista, ¿ya? Estoy pensando en que puede que hayan colegios donde esté muy transparente el objetivo de aprendizaje, puede que en otro colegio, ¿cierto?, esté más bien presente la meta del profesor, ya del profesor mentor. Entonces, también allí la idea es que sea el programa de estudio, pero si ustedes no tienen esa claridad, también lo pueden parafrasear. ¿Cuál fue el objetivo de la clase? ¿Ya? Profe, y ahí no podemos incluir... perdón. Dime, Camila. No, que sí, ahí podemos incluir como la unidad en la que se está trabajando en vez de como... ya, algo más Puede ser que el general. objetivo de la clase haya sido revisar una evaluación. Ya, perfecto. Supongamos que Yo tengo otra duda. un trabajo y el profesor destinó 45 minutos a revisar y retroalimentar, ¿ya? Y eso uno dice, chuta, ¿y aquí cuál fue el objetivo curricular? Más bien ahí hay una acción pedagógica. Entonces, también eso hay flexibilidad para ver cómo lo enfrentan.
Y lo más relevante yo encuentro aquí son los comentarios y las apreciaciones, que ojalá siempre aparezca allí un comentario, ya un comentario como fue una clase, ¿cierto?, dinámica, o no sé, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿cierto? Los niños estaban particularmente distraídos, apareció un apoderado de fondo, que son como las cosas que hemos escuchado en los medios, apareció un apoderado que hizo un comentario, o sea, ahí también, ¿cierto?, todo vale, desde la chimuchina de las cosas que hayan ocurrido, observaciones de ustedes, si la clase fue una clase que pareció particularmente efectiva, ¿cierto? Ustedes sintieron que los niños estaban muy conectados, muy motivados, o todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, ahí, Profe, díganme. tengo dos dudas. Sí. Una, acerca de ese cuadrito. Yo, o sea, en el colegio se dividen en dos grupos, y los dos grupos son completamente distintos. Tendría que rellenar dos filas por Porque las tú actividades estás que haciendo hagan lo cada mismo. uno. Vas a hacer lo mismo en ambos grupos. Sí, Entonces, solo lo diferencias en el comentario. ya, ok. Con el grupo Y 1 resultó, que es lo que a uno siempre le pasa, pues con el grupo 1 resultó fantástico, y con el grupo 2 la actividad fue, ¿cierto?, súper difícil de llevar a cabo. Entonces, solo diferencialos en el comentario. ya. Y lo otro, bueno, que nuevamente me vuelvo a pasar en las prácticas, que el profe de primero se basa en el primero lee, que no es el sumo, no es No es el el Leo leo primero. primero, el primero lee. Sí. Y sus actividades son del primero lee. Y yo le pregunté así como, profe, ¿Puedo ¿podríamos como innovar? implementar juegos o cosas? Y dijo así como, sí, pero no hay tiempo. No te da el tiempo de la clase. Y yo, ya, pero, o sea, igual antes, no sé, por último, preguntar qué memes se representan, no sé, alguna cosa que varíe. Y me dijo así como, yo creo que eso lo tienes que hacer al final, al finalizar las cosas. Y yo le dije así como, ya, ok, y dijo, y sí, ustedes se tienen que, de hecho nos compartió todo el material del primero leo primero, de todas las cuestiones. Y entonces, ¿qué pasa con esas actividades o esos recursos que sí o sí tenemos que ocupar? No, pues, ¿Qué? Javiera, no te compliques, Javiera. No te compliques. Yo sé que tú quieres volar con alas propias, pues, pero ahora tienes que volar Sí. con las alas del profesor Luciano, pues. Mm, Y el profesor Luciano tiene, es que pensémoslo así, tiene una labor enorme entre manos, sí, que es enseñarle a leer y a escribir a los niños de manera remota. sí. Y que es quizás una de las labores más difíciles, porque si hay algo que caracterizó el año 2020 fue la cantidad de niños, entre ellos mi hijo, por ejemplo, que retrasaron su proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Ujú. Por lo tanto, yo entiendo que para el profesor Luciano todo minuto vale oro, y que esté, ¿cierto?, reacio como a sentir que pierde el control. Yo lo que creo que tienes que hacer, Javier, es tú ser muy obediente al principio y empezar de a poco a ganártelo, a sugerirle. Profesor, y Sí, o sea, mire, igual, en mi caso es un poquito más movible, o sea, sí, pero porque yo igual estoy a cargo de matemáticas. Entonces, pero trabaja con el sumo primero, sí, que le pues, obligaron a ocuparlo, sí, que no es porque es algo el que él libro que le llega a quiso. los niños. Pues. Sí, pero no es algo que él quiso, de hecho nos lo especificó claramente que es algo que le impusieron y él no está de acuerdo y odia los libros. Pero igual hay uno como que se puede mover un poco más, pero sí, pues uno igual tiene que como que adaptarse. Bueno, yo me tuve que adaptar al PAC en su momento, así que igual es Sí, como un poco lo mismo. sí, sí. Así que calma, y si los materiales son eso, además que los materiales son eso porque ese es el libro que le llegó a los niños. El sumo primero tiene como 6 tomos en matemáticas, tiene varios tomos, y tiene un sistema de trabajo que es súper sistemático, siempre se está haciendo como el mismo tipo de actividades, ¿ya? El mismo tipo de actividades. Tiene el cuadernillo de trabajo también, entonces, sí, a lo mejor a todas les está pasando lo mismo que le pasa a la Javiera, que es que no tienen los espacios para diseñar, construir, tanto como quisieran.
pero veámoslo desde la perspectiva de los profes, tamaña responsabilidad que tienen de sacar adelante, ¿cierto?, a sus estudiantes, sobre todo en los cursos más chicos, y con un cronograma de tiempo súper acotado, porque tienen menos horas de las que tienen si estuvieran en sala. Dime, Monse. Es un dato, los profes tienen acceso a esos libros online, así que quizás podrían como pedírselos, tanto como los del Sumo primero, Leo primero, y también es que hay como a dos bandas, hay un tipo de libros y están estos de Sumo primero, Leo primero. Entonces, cada colegio o cada profe escogió cuál iba a ir y tienen acceso online a todo eso. Entonces, quizás si tienen como buen feeling, pueden pedírselo a sus profes para que así ustedes también puedan ir viendo qué van a hacer. De hecho, el Ministerio de Educación el año pasado liberó todos los libros, todos los textos escolares, y este año los cerró. Y solamente se puede acceder con clave. Ya el año pasado, más o menos por ahí, por mayo, liberó todos los textos escolares. Y uno los podía bajar sin problema. Ahora solamente se puede bajar como PDF el de inglés. Ya todos los demás están con acceso restringido. Ahora, si hay alguna de ustedes que necesita los textos escolares, va y me dice porque yo puedo descargárselo. No se pueden ¿Cuál es descargar, la clave? no se pueden descargar, se pueden ver en línea este año. ¿Y cuál es la, o ¿Sí sea, se pueden cómo uno descargar, tiene clave? profe? Yo tengo clave porque soy mamá de un hijo que estudia en un colegio, ¿cierto?, que recibe los textos escolares del gobierno. Por lo tanto, yo Ya, entro ok. con la clave de ellos. El profe entra con su clave. Entonces, claro, yo mamá, si no tengo el texto escolar, lo puedo ir a mirar en línea, pero no se puede descargar. Este año fueron súper amarretes con los textos escolares. De hecho, se puede hojear así en línea, ¿ya? No pasa así con los Leo Primero, porque los Leo Primero están todos liberados, porque Leo Primero es un programa, ¿cierto?, que tiene muchos recursos asociados, videos, cápsulas, estoy mirando el chat, cápsulas, etcétera, ¿ya? Y claro, los colegios, como están utilizando estos textos escolares, lo que le pasa al profesor Luciano es que ese texto tiene que usarlo porque es el texto que tienen los niños en la casa, po. O sea, sería absurdo decir no lo voy a usar y entonces estoy perdiendo un recurso que, aunque a mí no me guste y no satisfaga, ¿cierto?, a lo mejor mi perspectiva didáctica, lo tengo que usar porque esos son los textos que el gobierno está entregando como parte del paquete de recursos para los niños, ¿ya? Así que sigue, yo creo que todavía, Javiera, estamos muy encima como para que estés así, ten fe en que en algún minuto el profe va a dejar que tú puedas implementar en algunos minutos al final de la clase, y después hay que ir viendo, debe estar en unas semanas críticas de implementación el profesor de primero básico, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Bien, Profe, esos son los materiales que están dispuestos para ustedes en el aula, ¿ya? profe, Dígame. una duda. Es que esta bitácora entonces es para todos los encuentros que tengamos solo con los alumnos. No. Es la bitácora que tú tienes que llenar cada vez que te toca con el curso, aunque no seas tú la que implementa, ¿ya? Ya. Por ejemplo, si Pero esta mi semana duda, tuviste 45 minutos con el tercero básico o con el curso que sea y fue solo observación, estuviste allí, ¿cierto? En el fondo ujú, es un registro de todas las acciones que tú haces en el marco de tu práctica. ujú, ya, no, pero mi duda va en que, por ejemplo, a veces en las conversaciones con la profe, sea planificando, o sea lo que sea, uno igual obtiene información valiosa como para los informes. Entonces, ¿cómo lo cito después? Ah, pero Si no va a ir tú no me como... estabas hablando de la bitácora, me estabas hablando del Sí, informe pues de sí. texto. No, 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 pero me refiero a que... Ah, ya, no me estoy explicando bien. Es que en la bitácora ya hay datos, hay reuniones y cosas. Entonces, cuando yo me refiero a cierta cosa en el informe, puedo acudir a lo que puse en la bitácora como respaldo, como fuente. ¿Sí? Ya, pero ¿qué pasa si yo quiero dar un acontecimiento que no está en la bitácora porque no incluye a los niños? Por ejemplo, una conversación con la docente que de repente dice, no, este niño debe estar leyendo mal porque los papás se están separando. Y eso es súper valioso, pero no va a ir como en la bitácora. Entonces, ¿cómo lo hago?
Pero si no tiene que ir, yo lo que señalé, Connie, es que la bitácora es una fuente. Las conversaciones con Ya. los profesores o con los profesionales del colegio son otra fuente, que a veces son conversaciones ya. informales. Entonces, uno le pone entre paréntesis, conversación sostenida con profesora mentora en abril del 2021. Ya. ¿Ya? Ya, sí, es que creo que ese trauma me quedó porque en un trabajo, no sé si en una práctica o en algo, nos decían que si no estaba en la bitácora no valía, porque no había como algo que lo No habíamos comprobara. tenido esta bitácora, ¿ya? Esta no la habíamos tenido nunca. Otro tipo de bitácora, creo. Debe haber sido la práctica inicial, porque en la intermedia tampoco usamos esta bitácora, ¿ya? Claro, en algún momento. Fue en la intermedia que nos dijeron que teníamos que tener un cuadernito donde ¿no anotáramos es las cierto? cosas. Entonces cuando nos Sí. dijeron, si yo quería poner que este niño hacía esto, no puedes ponerlo porque no lo anotaste en tu bitácora, y si no Sí. tienes foto de tu bitácora no sirve. Sí, estamos, Sí lo recuerdo. estamos en un momento en que estamos flexibilizando todos los procesos, así que no se preocupen. Y para mí todas Ya, las bacán. fuentes son valiosas. Las fuentes orales, las fuentes testimoniales, las fuentes autogeneradas como la bitácora y las fuentes oficiales como la página web del colegio, el PI del colegio, los documentos que el colegio tiene respecto, por ejemplo, de evaluación y repitencia, el manual de convivencia escolar, que esas cosas sí tienen que estar en los colegios, el manual de convivencia escolar y todos los documentos oficiales. Los documentos, ¿cierto?, ministeriales también son fuentes. O sea, ahí hay una variedad de cosas a las que ustedes pueden recurrir para armar en el fondo el contexto, como si se lo estuvieran presentando una persona ajena al colegio, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Ya. No sé si tienen más dudas respecto del cronograma. Ya, entonces, para ir cerrando, día jueves, entonces, día miércoles, 8:30, con profesora Julia, ¿ya? No me ha confirmado, pero es el horario que ella me dio, por lo tanto, ese tendrá que ser, ¿ya? Día jueves a mediodía, a la 1 de la tarde, con profesora Camila y profesora Jimena. El Quedo jueves. pendiente de la Camila Silva, que me va a gestionar con Ariel, y era el viernes a las 11:45 con la profesora Ana, ¿cierto? ¿No? No, Ahí profe, yo le mandé ya, usted me dijo que 11:45 el viernes con Ariel. Con el Ariel. Sí, Me queda sí. solo la profesora Ana, que ¿quién me iba a hacer la gestión? La Monse. La Monse me iba a hacer la gestión con la profesora Ana. Y ahí terminaríamos la ronda. Profe, y una consulta, ¿la reunión con Julia es todas las que tenemos con Todas Julia? las que están con Julia, todas. Ya, ¿qué día era? Sí, bueno, la vamos a hacer El miércoles a las 8:30. el miércoles a las 8:30. Ya, súper. Ya. Profe, y al día siguiente dijo Camila, es Camila Navarro, ¿cierto? Camila Navarro y Jimena, a la 1. Les voy a mandar el link porque ese link lo generó la tutora Delia y me lo mandó a mí, ¿ya? Tengo que mandarle a ustedes el link. Ya, listo. ¿Profe? Dígame. Pero en el cronograma salía que esta semana hay más actividades como para todos. ¿Nos van a avisar como ¿Cuáles durante el actividades? día? Los ¿Sí o talleres, no? ¿o no? Eso, de los Talleres talleres. se los estoy informando. Lo que dice allí es que yo tengo que informarles de los talleres esta semana. Pero esos talleres les estoy informando que van a tener esos talleres, pero todavía no tienen fecha, ¿ya? Ya, gracias, Porque hay profe. uno solo que Informado. depende de nosotros y todo lo demás, el de TIC, el de contención socioemocional, el de grupo pequeño, esos tenemos que conseguir que nos los dicten y los vamos a ubicar en los horarios en que ustedes tienen práctica, ¿ya? Ya, bacán, gracias. Entonces, solo información. Ya, estimadas, entonces, que tengan súper buena semana. Les mando la grabación y recuerden que todo lo demás está en el aula, ¿ya? Ya, nos Ya, vemos. profe. Chao. Ya. Ya, profe. Chao.